Bueno, vamos a ver la monotonía de una función. ¿Qué es la monotonía de una función? La monotonía de una función es ver en qué intervalo la función es creciente, en qué intervalo la función es decreciente. ¿Qué significa que una función es creciente? Bueno, vamos a decir que una función es creciente, fíjate, si aquí tenemos un valor de x, para ese valor de x la y vale algo. Si la y crece, si la y toma un valor más grande, si va hacia la derecha, la y va a tomar un valor más grande. Cuando ocurre esto, que cuando la x más grande es, la y más grande es, decimos que la función crece. Y visualmente se ve cuando la función va hacia arriba, ¿verdad? Cuando la x más grande es, la y va siendo cada vez más grande, hasta este valor de aquí. ¿Cuándo decimos que una función decrece? Pues justo cuando pasa lo contrario. Fíjate, para esta x, la y vale esto, aquí tengo ese valor. Sin embargo, si la y crece, es un poquito más grande, la y va hacia abajo, hemos bajado. Decimos que decrece conforme la x va creciendo, la y cada vez es más chica. Pues en este trocito azul vamos a decir que la función decrece hasta este sitio de aquí. Y a partir de aquí vamos a decir que la función crece. ¿Vale? Pues con esta explicación diríamos que el intervalo en el que mi función es creciente sería desde la x menos infinito hasta la x0 y que después vuelve a ser creciente desde la x4 hasta la x más infinito. Ese sería el intervalo en el que mi función es creciente, ¿vale? Pues en todo ese trozo mi función es creciente. ¿De dónde a dónde diremos que mi función es decreciente? Bueno, pues diremos que la función es decreciente en el intervalo que va desde el 0 hasta el 4. Pues diremos que es decreciente desde el 0 hasta el 4. En la monotonía, siempre cuando ponemos intervalos, todos los números que me van a aparecer en el intervalo, todos van a tener paréntesis. ¿Por qué todos van a tener paréntesis? Porque me voy a parar siempre en los sitios donde la función ni crece ni decrece, deja de crecer o deja de decrecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es como explicación la monotonía de una función. Es ver los intervalos donde crece o donde decrece. Pero, bueno, ¿y eso cómo vayamos? ¿Qué tenemos que dibujarla para ver dónde crece y dónde decrece? Pues mira, no hace falta que dibujemos para saber dónde crece o dónde decrece. Esta función que vemos aquí, que sería una cúbica, ¿no? Hemos visto, mirándola, mirando su dibujo, cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hemos visto cuál sería la monotonía. Nuestra respuesta hubiera sido que es creciente en este intervalo y hubiéramos dicho que es decreciente, ¿verdad? Que lo tenemos en este otro intervalo. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Pues mira, fíjate qué cosa más curiosa. Si nosotros derivamos la función original, esa que habíamos puesto antes, y dibujamos la derivada, fíjate que en los intervalos donde la función crece, en el mismo trozo en el que la función crece, en la derivada la función tiene signo positivo. ¿Te acuerdas que era creciente de menos infinito a 0? Pues mira de menos infinito a 0. Si miras el trozo que va desde menos infinito hasta el 0, todo ese trozo está por encima del eje. El signo de la derivada, si halláramos el signo de f', diríamos que tiene signo positivo. Ten cuidado que estamos hablando de la derivada, no estamos hablando de la función. La derivada es positiva desde menos infinito a 0. Y vuelve a ser positiva de 4 a más infinito. Si te das cuenta, este intervalo que acabamos de poner coincide con el intervalo en el que la función crece. Y la función es negativa, la derivada, perdón, no la función, la derivada es negativa, está la derivada por debajo del eje, ¿verdad? ¿En qué intervalo tenemos que la derivada es negativa? Pues lo tenemos desde el 0 al 4. Y esto nos va a coincidir con el mismo intervalo donde la función es decreciente. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer para saber la monotonía de una función? Pues le vamos a hacer el signo a la derivada. Vamos a ver cuando la derivada es positiva o negativa. Como el signo ya sabemos hacerlo, en realidad lo que vamos a hacer es el signo a la derivada. ¿Por qué hay esta relación? ¿Por qué cuando yo derivo una función, el signo de la derivada me da la monotonía de la función? Porque cuando una función es creciente, en cualquier punto donde una función es creciente, vamos a coger un punto cualquiera, por ejemplo este de aquí, si nosotros en ese sitio halláramos su pendiente, su inclinación, si viéramos ese sitio cómo de inclinado es, qué pendiente, qué inclinación tiene, acuérdate que la pendiente, estamos hablando de la derivada, si nosotros viéramos la inclinación, vamos a intentar que se vea qué inclinación tiene ese sitio, cuál es el angulito que forma aquí, bueno, pues resulta que ese sitio, la inclinación es la derivada, pues cuando una función crece,
las inclinaciones, las pendientes son siempre positivas. La derivada es siempre positiva. Sin embargo, si nosotros cogiéramos un sitio, por ejemplo este sitio de aquí, y en ese sitio de ahí intentáramos hacer ahora también su pendiente, su inclinación, ahora resulta que esta inclinación que hacemos aquí, ese angulito, nos va a dar una pendiente negativa, donde la función decrece, la derivada tiene que ser negativa, ¿vale? Entonces, por eso está relacionado con el signo de la derivada, porque en el sitio donde la función crece, la pendiente, la derivada tiene que ser positiva, y en el sitio donde decrece, la pendiente de cualquier punto de ahí, la inclinación tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la explicación de por qué podemos mirar en la derivada de una función, en el signo de la derivada, encontramos la monotonía. Te pongo otra para que lo veas que se cumple también. Por ejemplo, si cogemos en vez de, te he puesto una cúbica, te voy a poner una parábola. Si cogemos una parábola, aquí tenemos la parábola, la derivada de una parábola es una recta. En todos los sitios donde decrece, las inclinaciones, las pendientes, aquí lo tienes, son negativas porque está yendo hacia abajo. En todos los sitios donde crece, las inclinaciones, las pendientes son positivas. Por eso, si le hacemos el signo a la derivada, esto es importante, cuando hallamos el signo de la derivada, en realidad podemos hablar de la monotonía de la función. Donde digamos que el signo de la derivada es positivo, diremos que la función es creciente. Y donde digamos que el signo de la derivada es negativo, diremos que la función es decreciente. Bueno, pues esto es simplemente un poquito de teoría para que entendamos qué estamos haciendo cuando estamos intentando hallar la monotonía.